Buenos días, ¿cómo estáis? Bien, pues me alegro. Bueno, no sé a ti, pero a mí cuando era niño, adolescente, joven, hace muchos años, no tampoco tantos, siempre me quejaba, o en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones me quejaba de los padres que tenía o que me tocaron. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sí? ¿Te ha pasado el comparar a tus padres? El padre de no sé cuánto sí que le deja salir. ¿Te pasó? Yo siempre recuerdo, ¿no?, que siempre los padres de los demás, la familia de los demás, en muchas ocasiones es mejor que la nuestra. Y solemos hacer estas comparaciones. Y si me hubiera tocado, o si yo hubiera nacido en tan familia, o si yo hubiera hecho, siempre nos pasa. Yo siempre digo que mi hijo Mateo, que está ahí sentado, él nació en una familia equivocada. Él tendría que haber nacido en la familia de un rico, porque él todo lo quiere lo más caro, ¿sabes? Todo, siempre. Oh, me gusta esto, y nunca elige lo más barato, siempre lo más caro. Pero no sé si te ha pasado, muchas gracias, Edwin, del tiempo, porque si no, Clarisa se enfada conmigo. Gracias. Muchas gracias. Y hoy quiero hablarte, o el título del mensaje, el título del mensaje de hoy es el Dios que quiero versus el Dios que tengo. El Dios que quiero versus el Dios que tengo. ¿Cuántos piensan que Dios es bueno? Yo creo que Dios es bueno y que Dios nos ama. Y sabemos que Dios es perfecto. Pero creo que todos nosotros en algún día o en algún momento hemos deseado que Dios obrara de otra forma. ¿Es así o no? Creo que todos nosotros en algún momento hemos deseado de que Dios hiciera las cosas diferentes a los que Él las hizo. Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hubiera gustado estar en el puesto de Dios y nosotros decidir cómo tenían que suceder las cosas. Y nosotros tenemos planes, tenemos sueños, tenemos ideas, tenemos formas, maneras en las que nos gustaría que las cosas sucedan. Tenemos tiempo. Nos gustaría que las cosas sucedieran en el tiempo que a nosotros nos conviene. ¿Sí o no? No nos gusta esperar. No nos gusta recibir un no por respuesta. ¿A alguien le gusta recibir no por respuesta? Creo que a todos nos gusta que todo siempre sea sí y amén. Que todas nuestras oraciones sean respondidas por el Señor. Sí, ahora mismo te lo doy. ¿Cuántos de los que están aquí son extranjeros? Que vienen de fuera de España. ¡Wow! Bueno, a ver, vamos a ver, ¿cuántos son españoles? Ahí está, ahí está. Escuchen, ¿cuántos de nosotros los extranjeros soñamos con que el día que teníamos que ir a introducir nuestros documentos para sacar la residencia, nacionalidad, etcétera, etcétera, hubiéramos entrado en la oficina de extranjería, la Policía Nacional, y entregáramos nuestro documento y el policía o el funcionario que tocaba ese día, tranquilo, aquí la tienes. E irte con el DNI. ¿A cuánto les gustaría? Creo que ese ha sido el sueño de todos los que en algún momento hemos tenido que tramitar algún documento en nuestro querido país que es España. Es más, no sé si todos saben, pero yo llevo 20 años en España y no tengo nacionalidad española. Yo tengo Argentina porque solo la Argentina me sobra y me basta. No hay nacionalidad mejor que esa, por lo tanto no necesito ninguna otra. No, tengo 20 años en España y no tengo nacionalidad española. Tengo una residencia muy larga
al estar casado con Raquel, me dieron una residencia muy larga, pero yo, al año de estar casado con Raquel, inicié mis trámites para la residencia, para la nacionalidad, perdón. Es más, mi abuelo es español, yo podría sacarla o por mi abuelo o por estar casado con una española. Y inicié mis trámites. Me fui, en su momento vivía en Valencia, había que levantarse a las 5 de la mañana, hacer una cola infinita para que te den un número, entregar tu documentación y esperar. Esperar durante 1 año, 2 años, 3 años, hasta que la nacionalidad salga. Yo recuerdo que hice todo ese trámite, el cual requiere ir hasta el consulado de tu país, sacar la documentación. ¿Cuánto lo hicieron esto? Estoy hablando de cosas que saben, ¿no? Tener que ir hasta tu consulado, hacer un trámite, gastarte un dineral, perder todo un día. Y recuerdo meter toda mi documentación, levantarme a las 5 de la mañana. Yo no sabía que existía esa hora, pero hay gente que vive esa hora. Y hacer cola, entregar mi documentación, esperar 1 año, esperar 2. Y al tercer año dije, che, algo está pasando aquí. Y fui otra vez a las 5 de la mañana y cuando llegué, yo esperaba la noticia que me diga, Señor, tranquilo, ya va a estar. La noticia fue, Señor, disculpe, no, bueno, en realidad no me dijeron disculpa. Señor, su documentación se ha extraviado, tiene que volverla a empezar. Esa fue la noticia que yo recibí. ¿Saben cuál fue mi respuesta? Dios les bendiga, ahí se quedan. Nunca más inicié los trámites para la nacionalidad. Mi esposa se enfada porque cada vez que hacemos un viaje y tenemos que volver al territorio español, los españoles pasan por un lugar donde ya encima solo se muestra el DNI y pasas por ahí, y los que somos extranjeros tenemos que hacer colas y colas y colas. Y la última vez que viajamos, Raquel estaba así. Y yo haciendo la cola, orgulloso de mi nacionalidad. No todas las veces que nosotros iniciamos algo, o comenzamos algo, o deseamos algo, suceden como nosotros nos imaginamos. También es así en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Dios. No todas nuestras oraciones reciben la respuesta que queremos, no todas nuestras plegarias reciben o se resuelven en el tiempo que nosotros deseamos, sino que Dios actúa conforme a su voluntad. Y la verdad que muchas veces tenemos que ser sinceros, que la voluntad de Dios para nosotros no es tan buena, no es tan agradable y no es tan perfecta. Para Él sí, pero para nosotros muchas veces no es tan agradable. Y entramos en ese Dios imaginario que nos gustaría tener, ese Dios que responde a todo que sí, ese Dios que nos da todo lo que necesitamos cuando nosotros lo queremos y lo necesitamos, y el Dios que actúa conforme a su propósito, a lo que Él cree que es mejor para nosotros. Y hoy vamos a ver rápidamente eso, el Dios que tengo versus el Dios que yo quiero. Lo primero que me gustaría decirte hoy es que Dios, y esto ya me lo habéis escuchado decir muchas veces, Dios no bendice ni acompaña lo que no esté dentro de su voluntad. Nosotros muchas veces erróneamente oramos al Señor pidiendo que Dios bendiga algo, pidiendo de que Dios nos ayude en algo que está fuera de su voluntad. Pero de acuerdo con el carácter de Dios, Dios no puede ni bendecir ni acompañar aquello que no está dentro de su voluntad. Dios solo bendice y Dios acompaña, es decir, Dios está al lado de aquello que está dentro de su propósito. No sé si fue el domingo pasado o el anterior que hablábamos acerca de Moisés cuando le decía al Señor, no me pidas que yo me mueva si tu presencia no va.
No podemos creer que Dios va a acompañar todas nuestras decisiones. Y tampoco podemos creer que Dios va a bendecir todo lo que nosotros decidamos. Si está de acuerdo a su voluntad y nosotros nos mantenemos dentro de su voluntad, entonces Dios va a bendecir y entonces Dios acompañará. Entonces lo primero que quiero que hoy dejemos claro es que si yo quiero la bendición de Dios, yo quiero la presencia de Dios, yo tengo que estar dentro de la voluntad ¿de quién? De Dios. Mateo 26, vente conmigo. Versículos 36 al 42. Y ahí hago, perfecto. Pero por lo menos lo hace, está afinando. Está dentro de, hace más que muchos de nosotros. Versículo 36 del libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como... Lo leemos otra vez. ¿Dónde me fui? Versículo 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿a qué no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí vemos un ejemplo supremo de Jesús sometiendo su voluntad a la voluntad de ¿quién? Aún en el momento más difícil, Jesús renunció a su deseo humano para obedecer el deseo divino. La versión de este mismo pasaje en el libro de Juan dice que Dios lloraba y sus lágrimas eran como de sangre. En el peor momento de su vida, en un momento difícil, aún Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Nuestra voluntad suele estar guiada por los deseos, emociones o intereses personales. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Nosotros, ¿por qué solemos elegir? Por nuestros propios deseos personales, por nuestra conveniencia, por nuestras emociones, pero nuestras emociones, nuestras propias conveniencias, pueden parecer un camino derecho, un camino correcto, pero que siempre terminan en el mismo lugar, que es muerte. Sin embargo, la voluntad de Dios está basada en su sabiduría perfecta y su propósito eterno. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo ahora quiero ponerte este ejemplo. Si mañana te tienen que operar, y es una operación de vida o muerte, y te dan a elegir entre dos médicos o médicas, una que aprobó, que tiene el título de médico o médica, pero aprobó con un 5 raspadito. Y el otro médico o médica aprobó con 10 y tiene 18 másters. ¿Por cuál te dejas operar? ¿Por cuál? ¿Por ChatGPT? ¿Por cuál te dejas operar? Sé sincero, ¿por el del 5? ¿Cuánto por el 5 raspadito? Nadie. ¿Tú, Andrés? Nadie. ¿Por el que se sacó un 10 o la que se sacó un 10 y tiene 18 máster? ¿Por qué? El resto no se operan, es vida o muerte, ¿eh? ¿Por qué te vas a dejar operar por la doctora o la doctora que se sacó 10, que tiene 18 máster, que tiene una capacitación? ¿Por qué? Porque tú sabes que está más capacitada, tiene más conocimiento, tiene más sabiduría. La del 5 raspadita hizo lo justo y lo necesario para poder aprobar. Y seguramente alguna chuletita por ahí habrá sacado. Entonces tú vas a confiar más en quien tiene más sabiduría. Hermano, tenemos que confiar más en Dios porque Dios sabe mucho, 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 mucho más que nosotros. ¿Por qué es mejor la voluntad de Dios que la mía? Porque Dios sabe mucho más de lo que sé yo. Por esta simple razón, nosotros tenemos que entender que lo que Dios desea para mí es mucho mejor de lo que yo puedo desear. Aunque yo me ame, aunque yo me quiera, aunque yo quiera lo mejor para mí, Dios sabe mucho más de lo que sé yo. Por lo tanto, por una simple lógica, nos conviene más hacer la voluntad de Dios que la nuestra. Ayer o antes de ayer, o estos días, tuve una conversación también aquí con mi hijo Mateo. Él es el único alumno de la clase que no tiene teléfono móvil. No tiene. Y entonces él, papá, y empieza como todo niño, ¿qué va a querer él? Un móvil. Y adivinen cuál quiere. El más caro. Entonces, hablando con él en el coche mientras íbamos y él intentándome convencer de lo bueno que sería para él tener un móvil. Papá, ¿puedo hablar contigo en cualquier momento si estamos todo el día juntos? Papá, si yo tuviera un móvil, tal. Entonces, yo lo dejé hablar hasta un momento y estaba también Marcos ahí, Marcos calladito como diciendo, a ver si liga Mateo también yo, ¿sabes? Yo creo que Marco estaba intercediendo el Señor, por favor, toca el corazón de mi padre. Utiliza a mi hermano en esta negociación. Entonces yo intentándole explicar y él dándome todas las razones por las cuales sería bueno tener un móvil, hasta que yo al final hablé y le dije, Mateo, yo sé que tú no me entiendes. Yo sé que tú ahora te gustaría que yo fuera como todos los otros papás que le dan el móvil a sus hijos, pero tú no entiendes. Tú no entiendes los peligros que conlleva tener un móvil. Ya es peligroso para los adultos, imagínate para un niño. Y yo sé que tú no lo entiendes, pero ¿sabes qué? Papá y mamá saben de los peligros. Papá y mamá saben
no solo por lo que hemos vivido nosotros, sino porque nos ha tocado ministrar y aconsejar a muchos adolescentes, jóvenes y hasta adultos que por ese aparatito tan pequeño y yo le dije, ¿sabes qué, hijo? Papá y mamá, el trabajo que tienen es cuidarte y no permitir que tú te pongas en peligro ninguno. Ese es el trabajo más importante que nosotros tenemos. Y mamá y yo no podemos darte nada que sabemos que no va a ser beneficioso para ti. Se cayó la boca. Yo sé que no lo entendió del todo, porque me sigue pidiendo el móvil. Pero lo que yo le estaba dando a entender a mi hijo era que papá y mamá conocían los peligros, sabían un poco más. Yo sé que él no lo entiende, pero él tiene que confiar en el entendimiento de aquellas personas que lo quieren. Hermanos, tenemos que confiar en la sabiduría de Dios, que Dios nos ama, que Dios nos quiere y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Él sabe mucho más de lo que tú y yo podemos saber. Por eso la voluntad de Dios es mejor. No es una cuestión de religiosa y una cuestión que queda mejor. Es una cuestión lógica. Si Dios que creó el universo, que Él tiene todo el conocimiento del bien y del mal, me aconseja algo o me dice que algo no me conviene o me muestra un camino que me conviene, es porque el Dios que creó todo el universo, que tiene todo el conocimiento, sabe lo que es mejor para mí. Por una cuestión lógica, necesitamos confiar en la voluntad de Dios. Hay varios ejemplos bíblicos que podríamos hablar. Uno muy conocido que siguió su propia voluntad fue Jonás. ¿Lo recuerdan? Dios lo manda ¿a dónde? A Nínive. ¿Y él a dónde se va? A Tarsis. ¿Y recuerdan lo que le pasó en el camino? Se sube a un barco, una tormenta espectacular, se lo traga un pez, está 3 días dentro de la barriga de un pez, lo escupe y se da cuenta de que él lo mejor que le puede pasar es seguir la voluntad de Dios. Jonás 3:3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Saben, lamentablemente nosotros entendemos la palabra de Dios y nos predisponemos a obedecerla cuando ya metimos la pata. Jonás había metido la pata hasta el fondo y después de haber vivido lo que vivió dijo a Nínive y se levantó e hizo conforme a lo que Dios le había pedido. Ahora, ¿por cuántos sufrimientos se habría ahorrado Jonás si hubiera obedecido a Dios desde el comienzo? Cuando los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, por favor, enséñanos a orar. ¿Cómo es la oración del Padre Nuestro? Hagámoslo en coro. 1, 2 y 3. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase mi voluntad, tendría que decir ahí, ¿sí o no? ¿Se equivocó Jesús? Señor, hágase mi voluntad. Cuando nosotros oramos, ¿por qué oramos? Por nuestra voluntad, por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros deseamos, por lo que nosotros creemos que es mejor. Pero hermanos, ¿cuántas veces le pedimos a Dios en nuestras oraciones, Señor, yo tengo estos deseos, yo quiero esto, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad? Esa es la oración correcta, es la oración que nos enseñó Jesús. Hágase tu voluntad. ¿Por qué tenemos que orar nosotros? ¿Qué dirección tiene que tener nuestra oración? ¿Nuestra voluntad, nuestro deseo, lo que nosotros queremos? No, la voluntad de Dios. Por eso hay tantas oraciones sin contestar, porque son oraciones direccionadas hacia nuestra voluntad y no la voluntad de Dios.
¿Y cuántas veces me han dicho esto? Y bueno, pastor, ¿cómo sé yo la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo por lo que tengo que orar? Tú solo conoces la voluntad de Dios pasando tiempo con Dios. Si no tienes una relación íntima con el Espíritu Santo, jamás podrás conocer cuál es la voluntad de Dios. Por lo tanto, siempre, todas las veces de tu vida, orarás mal. Pastor, ¿me está diciendo que oro mal? Si no conoces a Dios, si no tienes una relación con Dios, tu oración no estará bien dirigida, porque no estarás orando en la voluntad de Dios, sino en la tuya propia. Cuando yo tengo una relación íntima con el Espíritu Santo, yo sé lo que Dios quiere, yo sé lo que Dios le agrada, entonces yo uno mi oración a la oración del Padre. ¿Cuánta frustración nos ahorraríamos si oráramos en su voluntad? Si oráramos de acuerdo a su corazón. Hacer mi voluntad produce frustración y vacío, nos aleja del plan de Dios y termina en consecuencias negativas. Pero hacer la voluntad de Dios produce paz y propósito, nos alinea con el propósito eterno y termina en bendición y fruto eterno. Para ir terminando, hacer la voluntad de Dios no es siempre fácil. No es siempre fácil. Pregúntenselo a Jesús, que él estaba angustiado. ¿Recuerdan el pasaje que hemos leído hace un rato? ¿Cómo estaba Jesús? Angustiado. No era fácil. Él estaba angustiado y se lo hizo ya saber a Pedro y a los que lo acompañaban. Estoy mal, estoy angustiado. No es fácil lo que me espera. Era tan difícil lo que le esperaba, es que en 3 ocasiones él tuvo que orar al Señor diciéndole, Padre, yo no quiero hacer esto. No es fácil lo que me estás pidiendo. Nadie dijo que lo que Dios nos pide es fácil, pero es lo que nos conviene. Papá, no es fácil lo que me estás pidiendo, es doloroso, es angustiante, estoy mal. Pero entiendo que es lo mejor que me puede pasar. Por lo tanto, renuncio a mi voluntad, la someto a ti y hago la tuya. No es fácil, pero siempre es la mejor decisión. Nuestra voluntad puede ser inmediata y cómoda, pero la de Dios es perfecta, sabia y eterna. Salmo 48, fíjense David lo que escribe, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Un hombre como David que sabía lo que era meter la pata hasta el fondo, que sabía lo que era hacer su voluntad. ¿Recuerdan David? Iba caminando, vio a una mujer guapa y ¿por qué se dejó guiar? ¿Por la voluntad de Dios? ¿Por la cual? Por sus emociones, por lo que a él le gustó. Esta mujer es guapa. Era una Raquel Ramón del momento, seguro. Estoy diciendo todo esto porque hoy está enojada conmigo, pero a ver si vamos ablandando el terreno. Se dejó guiar ¿por qué? Por lo que le gustaba. Por su emoción. ¡Wow! ¡Qué linda mujer! Y eso lo llevó a alejarse de Dios, a sufrir consecuencias. Pero cuando él estaba haciendo la voluntad de Dios, él decía, cuán agradable es hacer tu voluntad, Dios. Tu palabra está en mi corazón. Tu palabra está en mi corazón. Hermanos, tenemos que llevar nuestros pensamientos y emociones cautivos a los pies de Cristo. Esto no quiere decir que nosotros vamos a ser robot.
que nosotros vamos a ser como esas marionetas que Dios nos lleva para donde Él quiere. Si Dios hubiera querido que seamos así, nos hubiera hecho así. No olvidemos que somos creación suya. Sin embargo, Dios nos dio la capacidad de sentir, la capacidad de desear, de soñar. Yo no quiero que mis hijos sean una reproducción exacta de lo que somos nosotros. Yo quiero que ellos sean lo que ellos quieren ser. ¿Qué hizo? Pero ¿saben lo que yo quiero? Quiero evitarles cualquier tipo de sufrimiento. Está bien que tú desees, que tú sueñes, que tú pienses, sí, pero ¿qué tienes que hacer con todos esos deseos, sueños, anhelos, propósitos que tú tienes? Llevarlos a los pies de Cristo y decirle, Dios, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gustaría. Ahora yo lo voy a poner a la luz de tu palabra. Es bueno, es para mí. Está dentro de tu voluntad. Hay veces que Dios te dirá que sí. Hay veces que Dios te dirá que sí. Yo no elegí, sumo otra más, yo no elegí a Raquel porque Dios me lo dijo. ¿Saben por qué yo elegí a Raquel? Porque primero me pareció guapísima. Yo cuando la vi entrar a la iglesia ahí en Argentina, caminando ahí con su pelo así, ya estoy desarmando la cama del sofá, ya estoy entrando en la habitación. No, estoy saliendo otra vez. Yo cuando la vi entrar dije, qué guapa esa. Nosotros a los españoles les decimos gallegos. Yo sé que los gallegos son los de Galicia, pero en Argentina todos los españoles para nosotros son los gallegos. Yo pasando por ahí había unos amigos míos ahí en la tribuna de la iglesia, allí donde yo me crié, y yo vi pasar y dije, madre mía, cómo está la gallega, ¿eh? ¿Qué le voy a decir? Que lo primero que sentí la voluntad. No, me gustó. Me pareció guapa. Me gustó. Y entonces ahí yo tuve que orar y decirle, Señor, pero primero me gustó. ¿Qué te voy a decir? No, Dios fue su voluntad, Raquel no me gusta. No, me gustó. Entonces, ¿está mal que a nosotros nos gusten cosas, que nosotros deseemos cosas, que soñemos? No. Simplemente nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros gustos tienen que trasladarse a los pies de Cristo y ahí nosotros decirle, Señor, esta es mi voluntad, esto es lo que a mí me gusta, estos son mis proyectos, ¿van de acuerdo con tu propósito, sí o no? Si es que sí, allá voy. Si es que no, menos mal que me dijo que sí. Hermano, no intentes convencer a Dios. Su voluntad para ti está desde antes de que tú nacieras. No lo intentes convencer. Te va a doler, te va a costar y al final vas a terminar sufriendo. Lleva tus sueños, lleva tus pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Segunda de Corintios 10:5 y con esto acabamos. ¿Quién estaba en el piano hoy? Gracias, Joan. Dice así, segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Mis pensamientos obedecen o no a Cristo? Y lo que aquí el apóstol Pablo me está diciendo, que lo que tengo que derribar para llevar mis pensamientos a Cristo, ¿qué es? Mi orgullo. Mi orgullo, mi orgullo. Señor, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Pero voy a tus pies. Y voy a tus pies sabiendo que quizás sí, pero que quizás no. Y aunque sea no y no lo entienda, yo voy a seguir tus caminos.
Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Comete el orgullo. No seas orgulloso. Date cuenta de que Dios sabe más que tú. De que Él conoce más que tú. Llevar tus deseos y tus pensamientos a Cristo. Y deja que Él obre en tu vida. Haciendo su voluntad. Me gustaría que puedas salir de este lugar hoy. Con sueños, con anhelos, con propósitos. Recuerda, no somos robots. Ninguno de nosotros. Pero dale el lugar a Dios que Dios tiene que tener en tu vida. Dios no es el bombero que viene a apagar el incendio cuando lo tenemos. Porque es a veces como nos relacionamos con Dios. Cuando tenemos un problema, ay Dios, te pido por favor, ayúdame en esta. No, Dios no es un bombero. Dios tampoco es un amuleto de la suerte. Voy a orar para que todo me salga bien. ¿No? ¿A quién le sale todo bien? A los que están plantados a la orilla de Cristo. Salmo 1. Y todo lo que hacen les sale como bien. Porque han seguido el consejo, porque están plantados a orillas del Señor. No use a Dios como un amuleto de la suerte. No existe la suerte. No utilices a Dios para calmar tu conciencia. Más bien, ten una relación con el Señor. Escúchalo. Escúchalo. Escucha a Dios. Escucha al Señor. Conoce su corazón. Y cuando lo conozcas, te vas a poder arrodillar y decir, Señor, yo sé, conozco tu corazón. Tú también conoces el mío. Lo que voy a hacer ahora es poner mi corazón en el tuyo. Me gustaría que puedas salir de este lugar soñando con propósitos, pero sobre todas las cosas, sabiendo que el camino correcto, que el camino que nos conviene, que lo que es bueno para nosotros es estar dentro de la voluntad de Dios. Hagámosle caso al apóstol Pablo, hagámosle caso. Llevemos todos nuestros pensamientos a Cristo. Comámonos el orgullo. Utilicemos la lógica, esa lógica o esa sabiduría que creemos que tenemos. Si Dios sabe más que yo, Él no sabrá qué es mejor para mí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que lo que Él tiene es mejor. Salgamos de aquí convencidos en que Dios tiene lo mejor para mí. Quiero orar, así que te voy a pedir que ahí te pongas de pie en tu lugar, que cierres tus ojos y que simplemente ahora hagas silencio porque quiero que escuches al Señor. Yo sé que seguramente aquí hay personas que han estado orando, pidiendo o están esperando algo hace mucho tiempo. La palabra que hoy quiero decirte de parte de Dios es, ¿y si era por otro lado? ¿Y si eso que estás esperando y deseando no era lo que Dios había pensado para ti?
Quizás la solución sea acercarnos a Dios y entender su corazón, conocer su voluntad, saber lo que Él espera de nosotros, conocer su propósito. Aprender a orar en la dirección correcta. Padre, lo primero que te pedimos en esta mañana para mí y para mis hermanos, lo primero que tienes que derribar en nuestras vidas es el orgullo. Señor, el orgullo, el creer que sabemos, el creer que entendemos, el creer que no necesitamos ayuda, el creernos que ya porque tenemos cierta experiencia lo sabemos todo. Señor, eso nos aleja de ti. Así que ahora en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, para que derribes nuestro orgullo. En el nombre de Jesús, Señor, quebranta hoy nuestras vidas, quebranta nuestro corazón. Señor, quiebra el orgullo, aquello que nos permite acercarnos a ti, preguntarte. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ahora quiebra nuestro orgullo. Todo espíritu altivo de orgullo, ahora lo rompemos en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Señor, hoy, en esta mañana, que quebrantes nuestros corazones. Señor, que nos hagas personas sensibles a tu Espíritu Santo, mansas de corazón, vulnerables, Señor, ante tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, rompe con esa coraza que durante mucho tiempo nos ha cubierto. En el nombre poderoso de Jesús, toda fortaleza espiritual en nuestra mente y nuestro corazón que nos aleje de la presencia de Dios, ahora se rompe. Señor, y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que transformes nuestra mente, nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Señor, hoy declaro aquí en este lugar, no lo sé todo, no puedo solo, me equivoco, mi entendimiento es escaso, mi carne es débil, pero tú eres el perfecto. Y hoy corro hacia los pies del perfecto, del que todo lo sabe, del que tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría y todo el poder. Señor, ayúdanos a ser esos hijos sensibles a la voz del Padre. Señor, quita de nosotros toda imagen de Dios acomodada a nuestras expectativas. Quita toda esa imagen de Dios acomodada a nuestras preferencias. Señor, y pon esa imagen real tuya. Esa imagen de un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios que sustenta, pero también de un Dios justo. De un Dios que aborrece el pecado. De un Dios que aborrece las elecciones incorrectas. Señor, pon en nosotros la imagen del Dios real en el nombre de Jesús. No quiero orarle más a ese Dios que yo me imaginé, a ese Dios que yo creé a mi imagen y semejanza. Señor, yo quiero orarle al Dios real. Y hay veces que esas oraciones sean sí, serán amén, y otras veces esas oraciones no tendrán la respuesta que yo espero, pero son las respuestas del Dios real, del Dios sabio, del Dios que me ama, del Dios que conoce todo. En el nombre poderoso de Jesús, trae esa imagen de ese Dios real a mí. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora quiero dejarte unos minutos para que tú hables con el Señor. Ahora estás a solas con el Señor.
habla ahí. Quizás tengas que pedir perdón. Quizás ahora tengas que renunciar a cosas. Quizás tengas que aceptar llamados que Dios te ha estado haciendo y que tú has estado desechando por tu comodidad. Ahora ahí, durante unos minutos, habla con el Señor. Y vamos a hacer juntos toda esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del mal. Amén.